Nos encontramos esta tarde con Judith Esteve, educadora social y trabajadora social. Pienso que también. Judith, en estos momentos estás trabajando en un proyecto de educación social en Navarra. ¿Podrías explicarnos las características de este proyecto y cuáles son las funciones y las tareas que realizas? Hola, soy Judith Esteve Oliver, educadora y trabajadora social, y en la actualidad trabajo con Camira, una cooperativa social que se ubica en Navarra, concretamente en Pamplona ciudad, y desarrollan un programa de intervención familiar, por lo que yo desarrollo mis funciones como educadora social. La peculiaridad del programa es que tú vas a los domicilios familiares, por lo que el apoyo socioeducativo es directo, es una intervención directa en la que se detectan ciertas necesidades y a través de unos objetivos atendemos esas necesidades. Al entrar al domicilio, entras en la dinámica de la casa, estás en una hora, en un día concreto, a una hora determinada, pero digamos que se vive todo con mucha intensidad porque tú estás en primera línea y en un contexto en el que ellos están desarrollándose en su día a día. Por lo que los objetivos tienen que estar muy claros, la familia tiene que tener muy claro cuáles son los objetivos a conseguir y la educadora ayudarles a conseguirlos. Las necesidades son muy amplias, desde el tema educativo hasta el tema de salud, de documentación, todas las necesidades que tenga la familia, la educadora social eh, está ahí para echarles una mano y para ser para acompañarles, ¿no? Las funciones más representativas en este programa son con los menores de la familia, ya que es muy importante el modelaje y el incidir en unas pautas claras para ayudar a la familia en su dinámica normal. Muy bien, Judith. Sabemos también que has trabajado con niños y jóvenes en el barrio de Nazaret, un barrio muy deprimido de la ciudad de Valencia. ¿Cuáles fueron las funciones y las tareas que desarrollaste? Antes de ello, trabajaba en un centro de día ubicado en el barrio de Nazaret, Valencia, y básicamente las tareas que realizaba el educador social era ofrecer a los niños y niñas un lugar seguro. Tenían todo tipo de necesidades, ya que el barrio era un barrio con personas de un nivel socioeconómico bajo, incluso se atendían a familias que vivían en chabolas y en viviendas totalmente infrahumanas, por lo que las necesidades eran mucho más importantes y vitales. La familia se implicaba en todo lo que podía. Es un espacio en el que, al ser el barrio tan pequeño, el centro de día, la asociación en este caso, podía involucrarse de manera muy directa. Y el educador, su misión más importante es ofrecer a los niños y niñas espacios de ocio, espacios de estudio seguro, herramientas educativas para poder desarrollarse con normalidad dentro del contexto familiar disruptivo y, y como he mencionado, cosas muy básicas como el aprendizaje de español, el cómo poder buscar una vivienda, todo tipo de herramientas, ofrecer todo tipo de herramientas para poder desarrollarse desde lo más básico a lo más no básico, ¿no? Por así decirlo. Por lo que el educador social desarrollaba en este centro de día un trabajo muy de calle, de,
de estar en la plaza del barrio, de hablar con las familias, estar con los niños y niñas, constantemente en contacto a través del teléfono, por lo que era un trabajo muy intenso y a la vez muy cercano y muy beneficioso para los niños y niñas que tenían esas necesidades. Uno de los trabajos que has realizado y que nos interesa especialmente es el trabajo que has realizado con jóvenes con medidas judiciales, es decir, en centros de jóvenes con estas características. ¿Qué nos puedes decir del trabajo de la educadora social en este campo y en este contexto? En cuanto al recurso de medidas judiciales con adolescentes, yo trabajé en dos tipos de recursos, todo enfocado al ámbito penal de menores. Por una parte, trabajé en un centro cerrado, un centro, como se llama, de reforma, donde solo podían entrar adolescentes que tuvieran una medida judicial y la intervención era muy directa, pero al ser tan directa, la rutina era muy estática, las normas son muy rígidas dentro de un centro de estas características, por lo que tú como educador o educadora tienes que buscar la manera de vincular y de conseguir que los adolescentes vean que hay una vía mejor para retomar su vida, para dejar de lado la delincuencia, y a veces es muy complicado porque los ritmos son muy lentos, porque los jóvenes están muy rotos, la reconstrucción es muy costosa, por lo que el índice de éxito, por llamarlo de alguna manera, es bastante bajo en este tipo de recurso, pero cuando se da es bastante notable. Digamos que siempre se encuentra un hilo desde donde tirar. En este centro utilizábamos mucho el deporte, el arte, la música. Les hacía cambiar de repente el carácter, afrontar las cosas de otra manera y era una vía, ¿no? Una herramienta muy importante para utilizar como educador, porque como ya he mencionado, cada uno era muy diferente y tú tenías siempre que encontrar como el nexo de unión y lo encontrabas finalmente, pero tenía un trabajo muy laborioso, por lo que también la intervención era pues directa, constantemente, mañana, tarde y noche, acompañándolos, tratando con ellos, desayunando con ellos, comiendo, eh, todo básicamente, la rutina diaria la hacías con ellos y ellas. Luego en medio abierto yo desarrollé un taller de teatro, de videoteatro, por lo que, como he mencionado antes, el teatro también daba pie a que se vieran en otro ambiente, a que pudieran desarrollarse desde otra mirada, desde otra visión. Eh, Percibían y se daban cuenta de que tenían habilidades que nunca nadie les había ensaltado, ¿no? Y eso era muy interesante porque realmente, dado una vida de bastante fracaso escolar, de fracaso social, pues es importante que se vean y se reconozcan en algo que les sale bien, ¿no? Y es muy importante cómo tú acompañas como educador a una persona que está en un punto así. Tú eres educadora social, pero también y has trabajado como trabajadora social. ¿Podrías brevemente y desde tu experiencia establecer las diferencias entre el trabajo social y la educación social desde un punto de vista de la praxis? Las diferencias muchas veces intentamos diferenciar las dos figuras profesionales para que no exista un intrusismo, pero bien es cierto que tienen muchos puntos en común, por lo que a veces ese intrusismo es bastante difícil
de eliminar. Yo respondería que las diferencias son básicamente en las tareas a desarrollar, ya que ambos son figuras sociales, ambos son agentes de cambio, su objetivo es cubrir las necesidades de la persona a la que acompaña, por lo que básicamente las diferencias están en las tareas. Pueden ser tareas del trabajador social más burocráticas, más de documentación, de saber una legislación mucho más con detalle, por lo que el educador social lleva a cabo los proyectos prácticos, llevar a cabo ciertas cosas importantes en relación a lo socioeducativo, no tanto a lo legal o a recabar información en relación a cómo presentar un escrito o un procedimiento. Eso sería más enfocado al trabajador social. Pero como he mencionado antes, las inquietudes profesionales de la profesión de lo social son muy parecidas por ese interés, ¿no?, de acompañar a las personas que tienen unas necesidades sociales y al final muy extensas. Pues las necesidades tocan casi todos los pilares fundamentales de una persona, de la vida de una persona. Por lo que no tendría nada más que decir de las diferencias. Bien, y como en todas nuestras entrevistas, siempre nos gusta darle la última palabra a la persona entrevistada. Entonces, ¿quieres aportar alguna cosa que pienses que se haya quedado en el tintero y puede ser interesante para los seguidores de nuestra revista? Yo, como trabajadora educadora social, después de toda mi experiencia mayoritariamente en infancia y juventud y familia, bien es cierto que la prevención es muy importante, en la que yo ahora mismo estoy posicionada, estoy en un recurso en el que la prevención lo es todo, que la intervención familiar es indispensable, por lo que me doy cuenta, ¿no?, que es muy importante ir allí, ir a la prevención, a los inicios de los problemas, de los pocos entendimientos entre la familia, para poder coger a tiempo problemáticas que se van desarrollando cuando son un poco más mayores. Por lo que es muy interesante intervenir en el principio de muchas olas que empiezan a surgir problemas en una familia. También es muy importante, bajo mi punto de vista, que el gobierno público se haga responsable de casos en los que tiene que intervenir sin excusas, sin dejar de hacer, porque sí, hay momentos en los que es muy importante que se tomen decisiones y estamos hablando de vidas de niños y jóvenes en juego, y lo que no se hace cuando son pequeños, cuando son un poco más mayores, empieza a repercutir mucho en su vida, por lo que muchas veces como profesionales tenemos que estar ahí, ¿no? Tenemos que decir, tenemos que informar, tenemos que comunicar todo lo que percibimos y transferir ideas, proyectos, formas de hacer, herramientas para poder utilizar entre todos, puntos de vista, percepciones de las cosas. Es importante que interviniendo tantos agentes sociales todos vayamos a una y no hagamos más difícil la problemática de la familia como tal. Muy bien, Judith, pues muchas gracias por tu aportación y creo que decirte que tienes las puertas abiertas de la revista Quadres de Animación y Educación Social para que puedas volver con nosotros en el momento que quieras. Muchas gracias.